Todos conocemos los humedales. Son esos lugares a los que siempre hemos llamado pantanos, esteros o bañados. Son ecosistemas que prestan servicios ambientales imprescindibles. Actúan como filtros para limpiar de contaminantes el agua. Y también esponjas que sirven para evitar que otras áreas se inunden. Cuando llegó la urbanización descontrolada, se rellenaron los humedales y se anularon esos servicios ambientales que ofrecían. En la Argentina está suficientemente demostrado que gran parte de las inundaciones ocurridas en los últimos tiempos se explican por su progresiva desaparición en manos del boom inmobiliario y agrícola. Hoy en Ambiente y Medio debatimos sobre las consecuencias de haber sepultado humedales bajo cientos de barrios privados y campos llenos de soja. Históricamente el hombre se dedicó a colonizar los ambientes naturales y literalmente pasarlos por encima. Fundamentalmente aquellos que consideraba desprolijos, difíciles de ocupar, poco confortables. Y entre ellos estaban fundamentalmente lo que hoy técnicamente conocemos como humedales, pantanos, bañados, zonas bajas. Y el hombre fue pasándolos por encima, tapizándolos. Les voy a mostrar primero el mapa de la Argentina de los humedales. Miren, todo esto son humedales en la Argentina, Brasil y Uruguay. Fíjense la cantidad de espacio que ocupan y la importancia que tienen, porque los otros 2/3 del territorio argentino son áridos. Argentina es un país cuyo 75% de la superficie es árida y el 25% restante húmeda. Son estos humedales que permiten, entre otras cosas, compensación de humedad respecto de todo el territorio. Hoy la tecnología satelital, nos permite ver a los humedales, o lo que quedó de ellos, desde arriba. Miren, el rey de los humedales, Nordelta, la zona del Tigre, no solamente la zona del delta, sino los aledaños. Observen los dibujitos que hizo el hombre con las construcciones para hacerlo parecer a lo que eran los humedales. Observen aquí un humedal de verdad, todavía virgen, contra algo que quedó absolutamente transformado en otra cosa. Esto es en el norte del conurbano bonaerense. Vamos al sur del conurbano bonaerense. La Plata, Berisso y Ensenada, similar. Todas estas zonas pertenecen a humedales. Claro, quizás no sabías, pero toda la costa de la zona de La Plata, es decir, de Quilmes hacia el sur, del área metropolitana de Buenos Aires, son bañados. La costa de la Argentina no era una costa de arena, no, son pajonales y bañados, es decir, humedales. Ahora, veamos cómo esto se modificó a lo largo del tiempo. En la zona norte de la provincia de Buenos Aires, 2017, hoy, esta transformación, vamos para atrás, miren esto, hace solamente una década, esto, hoy, esta transformación tiene consecuencias, inundaciones se llaman, por ejemplo. Lo mismo en la zona sur del área metropolitana, la que veíamos antes, La Plata, Berisso, Ensenada, 2017, todo tapizado. En cambio, vamos para atrás en el tiempo y lo que vemos es una zona con fuerte presencia todavía hace solamente 12 o 15 años de humedales. Les quiero aclarar, esta zona de Berisso todavía es un pequeño delta que ya está a punto de desaparecer. La segunda parte del informe de humedales. La transformación de los humedales afectó gravemente sus servicios ambientales. Ya nadie duda en relacionar las últimas inundaciones sufridas por los argentinos con la soja, la canalización clandestina y los desarrollos inmobiliarios que están poniendo en jaque a todo un ecosistema que ha perdido su equilibrio natural. Con el modelo de Nordelta como puntapié inicial, han proliferado unas 65 urbanizaciones hasta diciembre de 2014 en la cuenca del río Luján, que ha sido particularmente destinataria de las inversiones inmobiliarias sobre humedales, que han transformado aproximadamente casi unas 10.000 hectáreas de humedales, que las han sacado de esas funciones que caracterizábamos antes para
estar ahora orientados a una oferta del mercado inmobiliario. Cuando llueve, las consecuencias son previsibles. Sin bañados que puedan absorber el excedente de agua, las inundaciones se hacen sentir en todas partes. Este lugar en donde estoy parada era antes, hace no más de un año, un humedal. Es decir, una esponja de agua que absorbía toda el agua que hoy se transforma en inundaciones. Si vemos un poco para ese lado, todavía vemos monte, vemos lo que es un humedal, y atrás mío vemos barrios cerrados, antiguos humedales también, que se han transformado en el horizonte de casas simplemente. Este lugar se va a transformar también en un barrio. Ya vemos cómo han hecho el pozo, canales para hacer que el agua fluya hacia otro lado. Luego, muchos culparán a la naturaleza con sus lluvias, cuando se sabe que aquí el único culpable es el hombre, que ha hecho desaparecer las únicas contenciones que la naturaleza tiene para evitar inundaciones. Definitivamente falta ordenamiento ambiental y territorial. En la actualidad, los emprendimientos productivos o inmobiliarios se realizan sin ningún tipo de planificación. ¿Qué ocurrió? Lo que uno podría denominar una suerte de devastación de territorio, de suelo, fundamentalmente ocupando humedales, es un tema muy crítico, y generando un esquema de no ciudad. La actividad privada ha tenido un avance brutal, con fines comerciales, sobre los bañados y las costas, que está dañando los ríos y las islas. ¿No llegó la hora de ponerle fin a todo esto? Dos aclaraciones. La primera, soy horrible dibujando, que quede claro. La segunda, esto que voy a intentar ahora es ecología, es decir, ciencia. Un ecosistema, un bosque. Otro ecosistema, las montañas con las nieves eternas, de las cuales salen ríos con agua en buen estado. Otro ecosistema, un bañado que controla el flujo de agua hacia un río, el río con sus pececitos que desembocan en el mar, que tiene peces más grandes. Todos estos ecosistemas que acabo de mencionar tienen un funcionamiento propio, completamente independiente de lo que hace el hombre. Este funcionamiento genera algunas condiciones y algunos beneficios. El bosque, la absorción de dióxido de carbono, la facilidad para que permee la lluvia en el suelo, obviamente el uso de la madera. La montaña, lo que les acabo de decir, la posibilidad de obtener agua potable de los glaciares. El río, bueno, este funcionamiento de esponja que permite que el río no desborde y que el río tenga agua en época de sequía, y obviamente el lugar para que vivan los peces que nosotros después capturamos para comer. ¿Qué es lo que une estos funcionamientos? ¿Qué es lo que lo describe? Lo que se conoce como servicio ambiental. El servicio ambiental que prestan los ecosistemas es eso que proviene de su funcionamiento natural y que el hombre lo apropia positivamente. Cuando un servicio ambiental se obtura, se corta, es decir, desaparece el bosque, desaparecen los hielos en los glaciares de las montañas o desaparece el regulador natural del flujo de agua del río, ese servicio ambiental desaparece y se ven las consecuencias. Por eso, lo que se exige siempre es que si se va a intervenir sobre un ecosistema, se garantice que ese servicio ambiental quede funcionando para no generar condiciones tan adversas como inundaciones, sequías, falta de agua o directamente la desaparición de la fauna y la flora. Esto es un servicio ambiental. ¿Camila? Y hablando de desaparición, vamos a conocer por qué desaparecen los humedales. Hay 6 causas. Vamos con la primera. Pérdida del hábitat. Acá podemos ver. Exactamente, Cami. Eso tiene que ver con la desaparición, como decíamos recién, de un hábitat particular, de un formato de la naturaleza que empieza a erradicarse. Muy bien, vamos con la segunda. A ver. Extracciones excesivas del agua dulce. Bueno, eso se puede explicar un poco porque... No hace falta aclararlo siquiera, ¿no? Porque la cantidad de agua que se saca de los humedales, en definitiva, los termina secando y después tenemos problemas de abastecimiento de agua. Causa número 3, introducción de especies invasoras. Esto creo que es muy claro.
Así es, vos lo estás diciendo. Uno introduce una especie invasora y rápidamente altera el ecosistema. Claro, Vamos, cambia la geografía. Obvio. Contaminación, bueno, pesticidas, tóxicos, eso lo podemos saber. Muy bien, la quinta. Así es, vamos. La quinta es la sobreexplotación. De los recursos, naturalmente, que termina llevándose puesto literalmente el humedal. Y por último, la número 6 es el cambio climático, el famoso cambio climático. El cambio climático que en este caso tiene casi una posición reversible. Por un lado, es consecuencia de la desaparición de los humedales y por otro lado, a veces es causa. La cantidad de temperatura que aumenta el planeta provoca muchas veces la desaparición de los humedales y con ello la desaparición del servicio ambiental que proveían. Vamos a ver la última parte del informe de humedales. Los humedales están entre los ambientes más productivos del mundo, llenos de biodiversidad. Son el hogar de numerosas especies de flora y fauna y además brindan importantes beneficios económicos y sociales a las personas. Los humedales son ecosistemas que cumplen una variada gama de funciones. Fundamentalmente se comportan como esponjas en el sentido de que tienen la capacidad de absorber el excedente de agua, los excedentes hídricos, pero también de morigerar el impacto de las sequías, es decir, que ya sea por que exista un excedente de agua o una ausencia de la misma, el humedal cumple esa función de regular el balance hídrico, digamos, ¿no? En nuestro país, el área con humedales alcanza los 600.000 kilómetros cuadrados, es decir, más de un 20% del territorio nacional. Algunos de ellos son muy conocidos por sus atractivos turísticos, por las actividades que se desarrollan en sus alrededores o por las ciudades que los rodean, como por ejemplo el Sistema del Plata, que abarca todo el corredor de los ríos Paraná y Uruguay y que desemboca en los extensos humedales de la región del Delta del Paraná. Es un ecosistema que tiene la capacidad de generar condiciones de microclima y por lo tanto también balancear los extremos térmicos. Tiene la capacidad de fijar carbono. Dispone también de una flora y una fauna de una enorme riqueza y unas características desde el punto de vista paisajístico que vale la pena que se preserve no solo para el disfrute de las generaciones actuales, sino también de las venideras. No cuidar ni conservar nuestros bañados y pantanos es atentar contra la vida misma de la naturaleza y de los pueblos enteros que viven en ella. A mediados del 2015, una inundación en la cuenca del río Luján llegó hasta dentro de la Basílica de Luján. En solamente 2 años se había repetido el mismo fenómeno y todo el mundo descubrió allí que quizás una de las causas de esas inundaciones recurrentes fuese la tapización del territorio que antes eran bañados y humedales con barrios cerrados. Por eso incluso se discutió la posibilidad de hacer una ley y se presentó públicamente en febrero del año 2016. El Gobierno Nacional presentó un proyecto de ley de humedales que pasó por el Senado y descansa ahora con mucha más pena que gloria en la Cámara de Diputados. Quizás algunos entienden que época electoral no es lo mejor para discutir aquello que puede cercenar la especulación inmobiliaria y bienvenido sea que ello ocurra. Veamos cómo funciona precisamente la especulación inmobiliaria respecto de un humedal. Miren esta pantalla, es simpatiquísimo ver cómo esto es hoy un barrio cerrado, hoy, año 2017, un barrio cerrado. El que lo diseñó además pretende seguir los dibujitos del original humedal, porque si vamos para atrás en el tiempo, ese mismo lugar era lo que ustedes ven ahí. Un humedal, donde incluso el verde que se ve más clarito es el verde de los campos aledaños. En cambio, en la imagen del 2017, el verde más intenso refleja la altura a la que llega el territorio, porque para
utilizar un humedal y convertirlo en un barrio cerrado, lo que hay que hacer es simplemente taparlo de tierra y subirle la cota quizás 1 metro, 1,5 metros. ¿Qué es lo que eso provoca además? Que los vecinos que han tenido la mala suerte social de quedar del otro lado del muro del barrio cerrado, siguen estando debajo en cuanto a la altura de su terreno y son los que literalmente y regularmente se inundan. ¿Qué les pasa a los vecinos cuando se tapiza un humedal? Este es un barrio de trabajadores que ya tiene varios años. Si seguimos mirando, allí hay un terraplén en donde se eleva el terreno y allí hay un barrio privado. Cuando hay sudestadas, llega el agua acá y esta zona queda totalmente inundada. No así la zona en donde el terreno está elevado, que antes era un humedal, es decir, que absorbía el agua de estas lluvias. Al no existir más este humedal, queda totalmente bajo agua esta zona. Desde que llegamos acá, todo lo que es sector izquierdo era todo vacío, campo hasta Punta Querandí, todo vacío, campos, vacas, lo normal de un campo. Cuando vendieron enfrente empezaron a levantar el terreno, a eso le agregamos que levantaron más el nivel de la calle. Entonces, si bien siempre no inundábamos, ponele 2,80 metros, 3,10 metros, el agua subía y bajaba porque drenaba lo que era para el terreno que estaba vacío. Ahora no, levantaron el terreno, nos inundamos 2,80 metros, ya el agua nos llega casi a las rodillas y tarda en bajar el agua, porque no drena, no tiene salida. Estamos cruzando el arroyo. Acá antes originalmente había un puente que por las inundaciones se terminó cayendo, entonces ahora la gente cruza como con esta balsa, agarran de esta soga y llegan al otro lado donde están sus viviendas. Vamos a ver cómo llegamos para allá. Al tardar en bajar el agua, y estamos adentro con agua fría, mugre, frío, porque siempre se inunda por lo general cuando está lloviendo y hace frío. No es que se inunda en el verano, se inunda ahora en el invierno y la pasamos mal, porque yo cuando los chicos eran más chiquitos, ¿entendés? Tenía que ver autoevacuarme, porque ni el municipio no es que te socorre enseguida que vos estás inundado, siendo que es una zona inundable. En el campo que está allá atrás dicen que eso lo piensan levantar, o sea que esto va a ser peor porque ya no vamos a tener más humedales. Ellos fueron arrasando con todo. Vamos a conocer el humedal más grande de la Argentina, los Esteros de Liberá. Lo vemos. Estamos en uno de los humedales más importantes de Sudamérica. Son los Esteros de Liberá. Se trata de un área natural protegida de unos 13.000 kilómetros cuadrados, o sea, unas 6 veces la superficie de la ciudad de Buenos Aires. Esta superficie está conformada mayoritariamente por agua dulce, que forma bañados, lagunas, arroyos y esteros. Y por una superficie de tierra aireada y liviana que flota, formada básicamente por materia orgánica y raíces de una fuerte consistencia. Este maravilloso lugar no existiría si el río Paraná no hubiese decidido modificar su curso hacia el norte hace millones de años, abandonando el centro de la provincia de Corrientes y creando esta depresión natural que luego se transformaría en el principal humedal del país. Hoy los esteros de Liberá contienen la mayor biodiversidad de la región sur de América, con una gran variedad de aves y mamíferos como el yacaré, el carpincho y el ciervo de los pantanos, entre muchos otros. Lamentablemente, el hombre, en su afán por comercializar la fauna autóctona, hizo desaparecer por completo de este lugar especies como el guacamayo rojo y el famoso yaguareté, el depredador tope de la cadena alimentaria del lugar.
Actualmente se está trabajando para recuperarlo definitivamente en la región con acciones ejemplares por parte de diferentes asociaciones que protegen la fauna autóctona. Los esteros de Liberá son un verdadero paraíso del norte argentino, que preservan un gran espacio de servicio ambiental que la Argentina demanda. Es un modelo de humedal y preservación a nivel mundial. Y afortunadamente, hoy está protegido y cuidado para que se conserve toda la naturaleza que allí reina.